del personal shopper inmobiliario a España? Yo en mi etapa de inmobiliaria, estuve director comercial y marketing de empresas promotoras constructoras, a nivel nacional. Llevamos proyectos importantes llegamos a llevar 12.500 viviendas en el arco mediterráneo, para que veas un poco el tamaño. Yo, al ser responsable de estas marcas y el director comercial, pues también tenía poderes para ir a escriturar. Me encontraba que cada vez que me iba a escriturar tenía quejas. Era aquella época del boom inmobiliario, sobre todo, y que todo el mundo en 2006, 5, 6, 7, pues todo el mundo compraba muchas viviendas, pero era como, el promotor era como un expendedor de planos, ¿no? Su vivienda, gracias, pero no, había como cola y ese cliente comprador tenía pues una serie de dificultades en la compra y una serie de problemas y de historias que les hacían que se sintieran no asesorados, ¿no? Se quejaban mucho. Yo veía que, y en esa época me di cuenta que el comprador, que al final es el que paga la fiesta de todo el mundo, ¿no? Es el único que mete dinero en una caja y que en esa caja todo el mundo saca dinero, que es el notario, el propietario, el promotor, una inmobiliaria, el banco, ¿no? Pues todos esos que quitaban dinero en ese momento, nadie asesoraba a ese comprador que estaba haciendo esa compra tan importante. Por lo tanto, en 2010 decidí de crear esa primera empresa. Sí que habíamos visto en otros países que ya funcionaba, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, estaba funcionando la figura, pues que traerla a España y adaptarnos también al servicio con el modelo de inmobiliario español, pues que sería interesante, y bueno, y 13 años después aquí estamos. Qué bien, qué bien. O sea que digamos que el personal shopper, a diferencia de a lo mejor el resto de agentes que están involucrados en una compraventa, es el que está del lado del comprador. Es así, ¿no? Es así. Es como un asesor. ¿Sería parecido a la figura que en Estados Unidos se conoce como realtor? El realtor es un experto en inmobiliario y en Estados Unidos cuelga todo de la NAR, que es donde están los realtors, y de realtors hay como dos escisiones de diferentes servicios. Están los CRS, que son las personas que se dedican al producto, que aquí serían los APIs en España, los agentes de la propiedad inmobiliaria, porque son agentes de una propiedad inmobiliaria, o sea, su trabajo es darle valor al activo y homestaging y marketing para vender el activo lo más caro posible, que es su trabajo, y los ABR, que son los Agents Buyers Representative, que son los representantes de compradores, que son la parte de los PSI en España. Por tanto, dentro de lo que sería NAR o Realtor están esas dos partes de servicio que pueden dar y que aquí serían similares a el API y el PSI. Imaginemos que ahora un comprador, una persona, quiere hacer una adquisición de una propiedad y se plantea dos opciones: hacerlo por su cuenta, porque todos tenemos Idealista a nuestra disposición, o contratar un personal shopper inmobiliario. ¿Qué le dirías a esa persona? En este caso, como la gran mayoría de nuestra comunidad que nos está viendo son inversionistas que quieren adquirir una propiedad para hacer un negocio, no estamos hablando tanto de las preocupaciones que pueda tener una persona para encontrar su primera vivienda, sino para una inversión. ¿Qué le diríais en este caso? Mira, yo le diría mi experiencia personal. Yo he decidido ser personal shopper inmobiliario porque al final a mi mujer y a mí nos costó muchísimo encontrar nuestro piso y estuvimos muchísimo tiempo buscando vuestra vivienda habitual. Nuestra vivienda, pero puede ser lo mismo también para el tema de inversión. Al final la gente lo que piensa es que sobre todo es tema de búsqueda. Y sí, es verdad, la búsqueda te lleva la mayoría del tiempo o puedes resolverlo en 1 o 2 semanas. Pero a partir de la búsqueda, una vez que has seleccionado y encontrado tu piso, empiezan toda una serie de problemas que yo, por ejemplo, desconocía y que creía que era muy fácil de resolver, porque mi padre y mi abuelo han comprado un piso por su cuenta, entonces nunca me contaron todos los detalles. Y cuando tuve que empezar a firmar un contrato de reserva, un contrato de arras, obviamente la parte técnica me la hice yo mismo, ¿no? Supe que el piso estaba bien, el tema de reformas también, pero me di cuenta efectivamente lo que se dice, ¿no? Que una inversión, sobre todo una inversión inmobiliaria, es fácil, pero no es más sencillo. Cuando un cliente está delante de nosotros, ¿no? Y nos dice, sobre todo la parte más particular, el inversor, cada uno tiene una serie de necesidades, cada cliente tiene una serie de necesidades, como bien dice Giovanni, puede ser que sea una necesidad de búsqueda, y él es técnico, necesita la parte técnica, puede ser una necesidad de financiación, hay gente que paga al contado, por lo tanto no necesita financiación. Nosotros al final somos una empresa de servicios
Y damos un checklist de servicios donde tú escoges lo que quieres. Oye, ¿qué es lo que me aportas de valor? Encontrar la oportunidad, pues te pago por la oportunidad. ¿Qué me aportas de valor? La due diligence legal y técnica, pues te pago por la parte de due diligence legal y técnica. ¿Qué me aportas de valor? Encontrar la mejor hipoteca del mercado, pues me pagas por eso. Si eres extranjero, ¿qué me aportas de valor? Necesitas un NIE, una cuenta corriente, porque vienes de fuera, pues como te aporta valor, pues te lo doy. Y cuando ese cliente nos dice, os contrato para comprar una vivienda, sobre todo, ya te digo, hay más la parte personal, no la parte inversora, que eso después podremos ir ampliando. Para no tener problemas, les digo que no, que nos contrata porque como va a haber problemas, para que los solucionemos. O sea, en todas las compras y con las que llevamos a lo largo de nuestra vida, ya son muchas, Sí. en todas hay algo de un registro de la propiedad, Sí. hay una anotación registral, hay un problema de humedades, hay un problema con la comunidad de propietarios, el vecino es un Airbnb, tengo un ocupa en no sé dónde. En todas las operaciones hay algo. Entonces nosotros como profesionales hacemos que eso se solucione. No podemos evitar los problemas porque, claro, no podemos evitar los problemas porque los problemas existen en la compraventa, porque la compraventa de una vivienda es compleja, no es sencilla. Parece que sea solo un activo, lo pago y me lo llevo, ¿no? Entonces no es un jersey, no tiene ni un coche, ni un móvil, ni un ordenador, es algo mucho más complejo. Es la inversión más importante de tu vida y que en otros países no la dejan de manos del mismo comprador, sino de manos de profesionales. Pues nosotros somos profesionales que asesoramos a compradores a que los problemas que puedan surgir se solucionen. Buenísima respuesta. Si aún así los compradores deciden intentar hacerlo por su cuenta, si fuera un amigo vuestro y se va a aventurar a adquirir una vivienda, ya sea pues para su vivienda habitual o ya sea en este caso para una inversión, ¿qué consejos le podrías dar, así como 4 tips de, oye Pedro, antes de lanzarte a la piscina, ten en cuenta esto, esto y esto? Te podría decir la parte más de negociación y demás, cuando vayas a una inmobiliaria que no se te note que te gusta, porque evidentemente su trabajo es vender lo más caro posible y entonces te van a poner anzuelos de tengo otro cliente, me tienes que hacer una reserva, que me lo quitan de las manos, por tanto, no demostrar en la vivienda que, no sé si habéis visto el último anuncio me parece que era de Idealista, ¿no? Que una señora entraba a un piso y decía, disimula si te gusta y se cae, no, de Fotocasa y se cae redonda, sí. Se la llevan arrastrando, ¿no? Como que le ha gustado tanto. No demuestres que te gusta porque eso en la negociación es pérdida, o sea, sí. La otra parte dice, ese es el piso, porque eso se nota en los ojos. Cuando es tu casa, es un tema de feeling, o sea, puede cuadrar la vivienda a la perfección, 100 metros cuadrados en el centro de una gran ciudad a 400.000 euros es mi piso, pues a lo mejor no, porque es un tema de, ¿te ves viviendo allí o no? Yeah. Y eso sí se nota. La parte contraria, porque al final esto es un conflicto de interés. La inmobiliaria quiere vender lo más caro posible y nosotros queremos comprar lo más barato posible. Pues si se te nota, ahí vas mal. Una vez que si haces esto y no se te nota y demás, sobre todo la parte de tienes que pedir información de todo tipo, no tienes que esperar a que la inmobiliaria te dé la información que no pidas, porque si no la pides, no te la van a dar. Y una vez que tienes toda la información, actas de comunidad de propietarios, notas registrales, cédulas de habitabilidad, donde sea y tal, es donde después, aún así, te puedes encontrar con más problemas técnicos. Sí. Digamos que desde el punto de vista técnico, la mayoría de las veces cuando tú visitas un piso, te das cuenta enseguida si hay algún problema estructural o no, ¿no? Entonces, hay veces que a lo mejor lo excluyes directamente porque te das cuenta que la casa se viene abajo, entonces no vas adelante con la compra. Pero digamos, como consejo, yo lo que diría es que siempre hay que medir cómo está la finca, el edificio, y para posibles ramas y tu piso, porque tienes que tener en mente cuál es el futuro de ese piso, cómo lo ves, cómo lo vas a reformar. Entonces es importante controlar sobre todo la parte económica de cuánto te va a costar esa transformación, siempre que sea posible, porque yo veo muchísimas veces que las agencias inmobiliarias dicen que se puede hacer una cocina o se puede hacer un baño en determinadas partes del piso, que no puedes porque no tienes la bajante. Pero puesto que a lo mejor puedes resolver este tema, tienes que saber sobre todo el control económico de cuánto te va a costar tu reforma y posibles derramas, porque eso además te puede servir muchísimo para negociar tu mejor precio de compra. Sobre eso precisamente es interesante, porque evidentemente el comprador no quiere dar un paso hasta que no tiene
un aproximado de un precio total, pero también muchas veces te encuentras con que el reformista a lo mejor no quiere estar haciendo presupuestos de gente que todavía, o sea, de hipótesis, ¿no? Basados en hipótesis. Bueno, nosotros en este caso, como hacemos volumen de operaciones, trabajamos con nuestro reformista de confianza que sí que lo hace y al final le compensa por volumen, Sí. pero evidentemente, claro que nos ha pasado que nos ha hecho presupuestos de viviendas que al final no han salido. Sí. Entonces, un comprador que no tiene a lo mejor un volumen para negociar con un reformista, ¿cómo puede tener un dato estimado de lo que le va a costar esa vivienda? Mira, el tema de la reforma, como en la compra-venta, en la reforma siempre hay problemas. Al final puede surgir una cosa que no te esperas al último momento, ¿no? A mí me ha pasado en una reforma que estábamos todo más o menos atado y de repente nos dimos cuenta que en realidad la instalación de calefacción, que evidentemente está por el suelo, entonces no la habíamos podido ver, los radiadores la habían cambiado, las válvulas la habían cambiado, el tramo desde el radiador que entraba en el suelo estaba cambiado, pero todo lo demás no, y eso suponía un gasto más. Entonces, ¿cómo poder evitar eso? Siempre yo creo que en un proyecto de reforma hay que poner como un colchón, es decir, cuánto es ese colchón es el problema, porque a veces si metes demasiado dinero, luego la operación no te sale nunca, entonces tienes que cuadrarlo. Según la área geográfica, hay unos costes de construcción, en Madrid no es lo mismo que en Valencia o Murcia, y tú puedes más o menos multiplicar ese coeficiente por unos metros cuadrados. Yo aconsejo siempre tener al menos un 5% del presupuesto luego como extra. Si funcionan los números con eso y no tiene ningún problema, funcionarán mejor quitando este extra, ¿no? Y si no, bueno, al menos has tenido esa previsión. De todas formas, si puedes, y como vosotros dais también ese servicio, poder contar con un arquitecto o con un interiorista que visite el piso, al final es una persona independiente, ¿no? Y te puede decir, si efectivamente, mira, este piso a lo mejor vamos a poder recuperar lo que es la distribución, entonces no te va a costar muchísima la reforma, o no, mira, tienes que cambiar también todas las bajantes y en vez de calcular 800 euros a metros cuadrados, tú tienes que ir a 1000. Entonces, tener también un consejo de parte de un técnico que sea independiente luego te puede servir por cualquier tipo de cualquier otra reforma, empresa de reforma que entre y que te haga la obra. Buenísimo. Otra de las grandes preguntas que se hace todo el mundo también, y esto yo creo que se lo puede hacer tanto un personal shopper que va a comenzar este modelo de negocio, como por supuesto la persona que quiere comprar. Y es la gran pregunta de ¿dónde están los chollos? Y también a esto, la siguiente pregunta es, ¿existen de verdad o es un mito? ¿Dónde encontrar esas viviendas que pueden estar un poco por debajo del precio del mercado? El chollo en sí y la operación en sí, la buena operación es en el momento de compra, porque lo que puede ser un chollo hoy puede ser un problema el día de mañana. Quiero decir, tú puedes comprar una vivienda, o sea, lo importante es en qué momento compras, si estás comprando bien de mercado y que existe algún chollo, pero lo normal es comprar viviendas mejor de precio y aprovecharte en el momento de la operación, no, y hasta algo por debajo de mercado, pues se puede hacer. Simplemente, y dices, ¿y son las que están fuera de mercado? Nosotros hemos cerrado viviendas que están colgadas en Idealista o en Fotocasa y las hemos cerrado a un buen precio. Hemos visto simplemente quién hay detrás en la operación, en la negociación, pues si es una familia que hay un divorcio o si hay una herencia, pues estas cositas así hacen que sepas que en el momento de la negociación pues no es lo mismo bajarle 20.000 euros a una persona que 20.000 euros a 5 hermanos, que al final son 4.000 por hermano. Entonces al final, todo esto son momentos de... La compra es el momento. Entonces, ¿existen chollos? Sí. Más que chollos, existen oportunidades. El chollo ese de tal probablemente se quede en otros filtros, porque hay gente que compra paquetes muy grandes o temas de banca, family office que venden, o sea, si compras a peso, ¿no? No es lo mismo comprar a peso que comprar una unidad. Entonces, cuando compras a peso sí que encuentras ese chollo. Después tienes que ver en qué momento de esa oportunidad estás colocado, ¿no? En qué momento te llega a las manos. Pero te decía, es mucho más importante saber cuándo compras y cuándo vendes, porque cuando vendes es el problema, porque cuando vendes, y vendes un momento alcista,
Lo que era algo normal se te ha convertido en una buena oportunidad. Si vendes en el trimestre de la pandemia, que estamos todos metidos en casa, ahí es muerte. Quiero decir, ahí si, aunque hubieras comprado un chollo, ese chollo está por debajo del precio de compra. Por tanto, la vivienda desde el año 1975 que tenemos datos, es como una especie de sierra, pero alcista, quiero decir. Hemos tenido momentos de burbujas como las .com en el 2000, que hubo la primera, 96-2000 hubo la primera crisis desde el 75 que tenemos datos, anteriormente había habido más. Pero son ciclos de 7 años aproximadamente el sector inmobiliario, esos ciclos de 7 años se han cambiado. Se han cambiado porque ahora ya no son ciclos, son a ver qué va a pasar. Y si el señor Putin le da un botoncito, pues tenemos otro ciclo a la baja. Entonces, al final, son temas de en qué momento de la curva te llega. Pero lo que está seguro que el sector inmobiliario, y más en España, que somos de mentalidad de nuestra parcelita, de nuestro producto, de cuando nos jubilemos que tengamos el techo como mínimo, va así, va increciendo, pero a ver dónde te pilla, en qué punto. Por lo tanto, comprar al precio de mercado o por debajo del precio de mercado se puede, hay que trabajar sobre todo canales que un particular no puede trabajar, que son abogados, administradores de fincas, inmobiliarias que ya nos tienen, por ejemplo, con contactos y que saben que tenemos el cliente y nos pasan el producto antes de que salga, banca, family office, al final es pues los grandes paquetes de Blackstone que se van dividiendo y que al final te llega un paquetito de 3 viviendas, pues tienes que estar en el mercado. Entonces nosotros, como es nuestro día a día, pues todo esto nos llega en volúmenes que al final vas diciendo, pues esto para este cliente puede encajar, esto no. Si estás tú solo ante el peligro de inicio, hombre, pues simplemente es un poquito más difícil, pero no es incompatible a que se pueda conseguir un chollo solo, claro. O que tengas un momento de debilidad de la otra parte de negociación y demás. La clave del precio está en la velocidad que tú tengas en pagar esa vivienda. O sea, si tú a alguien le dices en 2 días vamos al notario, no necesitas hipoteca y demás, te puedo asegurar que el precio ahí puede cambiar a la baja si realmente necesita por otro lado. Si tú le dices, bájame el precio, pero te voy a pagar en 3 meses, que tengo que pedir una hipoteca que no sé seguro si me la van a pedir o no, ahí tu fuerza pierde. Claro. Entonces, velocidad en pago y encontrar el producto en el mercado y que sea una buena oportunidad. Pero más que cuando compras, fíjate cuándo vas a vender. Interesante. ¿Cómo puede hacer una persona esa red de contactos inicial? Yo muchas veces he escuchado que la buena compra no está ni en Idealista ni en Fotocasa. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque he encontrado cosas muy buenas en Idealista y en Fotocasa. Estamos de acuerdo. Pero como que hay veces que te meten un poco ese miedo, ¿no? De hay un submundo de viviendas que nadie conoce, bueno, lo puede haber, ¿no? Lo hay. Sí, ¿verdad? Tanto, pero bueno. ¿Qué opináis sobre eso? Y bueno, en cualquier caso, ¿cómo puede acceder un particular, una persona normal y corriente, que quiere comprar 1 o 2 viviendas para inversión, a ese submundo mágico? A ver, aquí hay que considerar una cosa, que comprar un piso al final es un trabajo. Es decir, si tú quieres empezar a seleccionar todo el mercado, conocer el mercado, a lo mejor sales con una idea de una ubicación y luego realmente te das cuenta que tienes que encontrar otra por presupuesto o porque no encuentras el producto. Y entonces te tienes que saber mover. Por ejemplo, yo personalmente con muchos clientes, desde el primer momento, si son inversiones, me muevo en 2 ubicaciones. Igual duplico el trabajo, pero aumento también la posibilidad de encontrar un activo, ¿no? Entonces, eso es un gran problema. Un particular puede hacerlo, sí, pero tiene que dedicar mucho tiempo. Tiene que visitar inmobiliarias, tiene que visitar administradores de fincas, abogados, y entonces notarios, y crear esta red de contactos es un poco complicado. Entonces, por eso los profesionales, como decía Enric, ya la tenemos creada y nos llaman directamente muchísimas veces con productos que no tenemos clientes que quieren comprar eso en particular, pero que antes de publicar nos llaman. Sería dedicarle mucho tiempo y sobre todo tener credibilidad, porque la otra parte, si tiene un producto, si un abogado, por ejemplo, tiene una herencia o tiene un piso para un divorcio, lo quiere vender cuanto antes, pero no quiere llamar a una persona que quiere hacer solo turismo inmobiliario, quiere llamar a alguien que efectivamente está dispuesto a comprarlo, ¿no? O tiene intención, o alguien que pueda comprarlo. Sobre eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando cierras
En nuestro caso, cuando iniciamos en este modelo, hasta que no cierras, digamos, esa primera operación y demuestras que, bueno, que tienes esa capacidad, como para tú hacer decías, más. Hacer de más. comprar a velocidad, que no estás ahí para marear la perdiz, que tienes intenciones serias de hacerlo, ahí ya sí, obviamente el agente inmobiliario se va a volcar contigo y te va a estar mandando más producto. Y si eso lo haces una vez, 2 veces, 5 veces, pues así es como poco a poco, como tú dices, se va armando esa red que las personas Sí, pueden sí. llegar a tener. Se puede tener, es Pero tiempo. Es tiempo. es tiempo. Es un tema de tiempo. Es tiempo y demostrar constantemente que vas en Que no vas a ser serio. el primero, ¿no? Cuando el tocar una puerta y decir, hola, vengo a comprar un piso, o hola, tengo 27 clientes detrás que compramos pisos, es diferente porque dices, bueno, si me compras a mí, a lo mejor no compras más. Nosotros, a lo mejor no compro ahí, pero me compro a otro cliente. Por lo tanto, es un tema de volumen, de esa sensación que dice de profesionalidad detrás, de que no vengas a visitar pisos porque sí, ¿no? Entonces, no es lo mismo presentarte como una tarjeta profesional a un despacho de abogados que te presentes, hola, soy Juan, vengo a comprarme un piso, pero ¿por qué viene usted? Porque me han dicho que tengo que ir a ver abogados. Si te lo montas de manera profesional, sí, quiero decir, si al final empezar es empezar. Y empezar el primer día es, ¿cuántos contactos tengo? 6, ¿vale? Pues algún día esos 6 serán 60. Exacto. Y algún día serán 120 y algún día 150. Por lo tanto, para ese camino hay que simplemente empezar por el primero. Entonces, es bueno hacer esa labor, ese trabajo. También lo que funciona muy bien, muy bien, muy bien, el tema de la colaboración en el sector inmobiliario y si estás metido en redes donde quieres invertir y tal, pues apoyarte en otros compañeros que también tengan lo mismo y que mis 3 abogados, a lo mejor tú tienes uno de los 3, pero yo esos 2 te los presento, pero tú preséntame a otro a mí. Por lo tanto, trabajar en red también, trabajar o sea, aunque quieras hacerlo solo, intentar estar en comunidades donde haya mucha más gente, es mucho más rápido ese tiempo de poder tener esa red. Hablemos también sobre la parte de ya el momento de compra, o sea, la financiación. ¿Comprar de contado o comprar con hipoteca? Sé que esto va a depender de cada persona, pero bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada opción? El apalancamiento, si respecto al interés que vas a pagar va a estar por debajo del rendimiento que te va a dar, pues es buena opción. Exacto. Si está igual o por encima y tienes el capital, es absurdo pagar intereses si no vas a tener rendimiento. Es un tema, al final, para un particular, evidentemente, la financiación, no todo el mundo, por no decir muy poca gente, tiene el dinero para comprarse una vivienda al contado. Pero aun si lo tienes, yo siempre digo lo mismo. Quiero decir, si un particular tiene 400.000 euros para comprarse una vivienda, digo, mira, pues invierte, o sea, paga 200 en tu primera vivienda, hipotecate en la segunda, si tienes una capacidad de endeudamiento y tienes ingresos para poder pagar, y los otros 200 inviértelos en 2 pisos que te darán un 6 o un 7% de rentabilidad y los pagas al contado. Exacto. En el hecho de la financiación para inversor, clarísimamente el apalancamiento, quiero decir, cuanto más, pero el apalancamiento con sentido común, o sea, cuando viene gente y dice, no, quiero comprar un piso de 150.000 euros en una zona buena de Madrid, o de Barcelona, o de Málaga, y quiero que me dé un 7, un 8, un 10%, y tengo 10.000 euros ahorrados. Pues no te van a financiar porque el banco o tienes detrás patrimonio para poder avalar y para hacer segundas garantías, o tienes capacidad de endeudamiento altísima porque tienes nóminas de 10.000 euros al mes. Bueno, el banco al final lo que quiere es una garantía de que si pasa algo, de que pueda, de solvencia. Por lo tanto, el apalancamiento es bueno en el sector inmobiliario, con cabeza y con criterio. Normalmente para inversores estamos en 60-70% de apalancamiento que te puede dar un banco respecto a tu inversión. También decir que cuando buscamos inversiones pequeñitas para darle rotación rápida o una rentabilidad alta, es incompatible con la financiación bancaria tradicional, porque normalmente si queremos comprar viviendas o si tenemos 10.000 euros, pues nos podremos comprar a lo mejor una vivienda de 50.000, ¿no? El hecho de comprarte una vivienda de 50.000 en Almería o en alguna población de Asturias y tal, que te dé un rendimiento un alquiler de 400 euros, que te está dando un 10% de rentabilidad, que eso existe, el 90% de los bancos nacionales no financian por debajo de 50.000. Por lo tanto, te has cargado 12 opciones, tienes 2, y si las 2 no gustan, entonces dices, no, pero entonces ¿cómo te tienes que financiar? Alternativamente, o sea, con un préstamo personal que a lo mejor te vas al 12%. Entonces, al 12%, si te va a dar el 10, es donde ya no salen los números, ¿no? Entonces, el apalancamiento sí, pero con cabeza. Y otro detalle que he visto que muchos clientes desconocen es que los bancos no pagan, no financian
los impuestos que hay que pagar Sí. y las reformas. Sí, Entonces, sí, sí. esto hay que Solo tenerlo ese en nivel. consideración, con lo cual, como decíamos antes, ¿no? Saber cuánto te cuesta, al final tu reforma es importantísimo y es muy importante para saber si luego tú puedes realmente realizar o menos la operación. Aquí hay una pequeña vía alternativa, porque siempre hay opciones, Sí. ¿no? Nosotros lo que hemos hecho muchas veces es, si cuentas con el capital, evidentemente, o si no cuentas con el capital, también te puedes apoyar en lo que en Estados Unidos se conoce como hard money, o sea, inversionistas, adquieres la vivienda y ya, punto número 1, con el comprador tienes ese poder de negociación de vamos al notario dentro de 2 días, Es rápido. haces la reforma, haces toda la Con tus implementación recursos propios y una vez que has pasado de que esa vivienda de 150.000 la has convertido en un valor de mercado a 250.000 por la reforma que le has hecho, ahí es cuando vas al banco con un activo tasado en X y recuperas el capital por una hipoteca que te te puede dé hipotecar y sobre entonces esa es sobre vivienda. más alto y Esa es puedes una devolver ese dinero a la persona que te ha puesto el capital. Sí, sí. Esa es otra opción alternativa, ¿no? Sí, sí. Que hace mucha gente. Lo que pasa es que la clave del momento en que haces la inversión es tener los números muy claros. El problema es que los números se hacen muy... Y el detalle, a veces el detalle te hace que una inversión sea buena o mala. El detalle en qué momento estás invirtiendo, en qué momento hay intereses altos o bajos en el sector inmobiliario, en qué momento las reformas están siendo... Es un buen momento de reforma. Hace un año estábamos en precios desbocadísimos de reforma, se han vuelto a poner otra vez al día porque toda la parte de materiales se ha vuelto a estabilizar después de la pandemia, que se dispararon porque cualquier cosa, la madera, yo recuerdo que la madera se vendía a precio de barra de lingote de oro y era madera, ¿no? Entonces todo esto al final también hay que analizarlo en cada momento. Parece que si escuchas, lo que yo digo siempre, si alguien te habla de una inversión hecha por esa persona, que ha sacado, he hecho una inversión con 10.000 euros, he hecho una reforma tal y tal, solo hay una variable que no te explican y esa es muy importante. ¿En qué fecha? Ya. En 2018, vale, pues claro. analiza ese, vale, lo entiendo. En 2022, no la entiendo, porque, y que sí, y hoy te lo dan al 4. Y hay bancos que te daban para un inversor el 60 o el 70 y han llegado a dar hasta el 80 y el 90 y ha habido épocas que dan el 50. Hoy en día, por ejemplo, si quieres invertir en España, vienes de Latinoamérica y cobras en pesos, cualquier tipo de peso, Banco Nacional de España no da hipotecas, están prohibidas para dar hipotecas con esas monedas. Si eso no se sabe, si alguien te dice, no, yo soy argentino, compré una vivienda en Barcelona, me hipotecaron al 60% y saqué en tal. Viene otro argentino y dice, pues yo quiero lo mismo. Pues mire, es que ahora no se puede. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otro momento de la historia. Por tanto, cuando explican mucho que veo en YouTube y demás, mucha gente, he comprado, vale, guay, me lo creo, pero dime la fecha, porque ahí veremos realmente si ahora es posible o no, pues porque a lo mejor es posible o a lo mejor es hasta mejor, pero miremos en cada momento cómo está el mercado. Y hablando de bancos, Elena, una cosa, que mucha gente solo exclusivamente se va al banco de toda la vida. Ya, entonces o incluso dice, su banco. Sí, entonces dice, bueno, yo tengo la financiación, porque me han dicho que me la dan, pero no he entrado en los detalles. Entonces antes que estabas comentando, ¿no?, de tener una red de contactos inmobiliarios, sería prudente también tener una buena red de bancos, personas con las cuales poder hablar directamente. Nosotros como Property Buddies la tenemos, pero cada uno se la puede realizar y darse a conocer personalmente cuál es tu proyecto, cuál es tu objetivo y más o menos tener una idea antes de empezar el proyecto y saber cuáles son luego el tipo de financiación a los cuales puedes optar, porque mucha gente solo exclusivamente va al banco que ha sido de toda la vida y ya está. Y esa no es la única opción. Entonces, eso también es... En vuestra experiencia, ¿cuáles son los mejores bancos para la compra de inversión? Normalmente los bancos, los grandes bancos, el Big Three, si realmente ven que es un cliente con potencial de tener nómina o algún fondo porque es gente con dinero, le suelen dar porque ven algo más alrededor de ellos. Si eres un inversor normalito, al final son los primeros que te dicen que no, o que juegan a límites de no paso del 60, te va a costar más caro porque eres inversor,
Bancos que necesitan tener otro tipo de cliente y empezar a hacer volumen, tipo EvoBank, Liberbank, donde está Unicaja, están empezando a ser bancos friendly para inversores pequeñitos y medianos, están dando hipotecas chulas. Hasta además nos estamos encontrando de que el mismo banco en diferentes zonas de España te puede dar precios diferentes, porque al final es un tema de objetivos. Y en la misma ciudad, en diferentes oficinas. ¿Por qué? Porque es tema de oficina. Oye, ¿tú cuánto has vendido este año? Tanto. Pues ¿a dónde puedo apretar? Hasta aquí. Sí. Como yo voy sobrado, aquí me quedo. Por lo tanto, el hecho de poder estar en un banco es decir, no, es que yo si voy a una oficina de Santander, es el precio mismo de Santander de toda España. No, eso no pasa. Por lo tanto, lo bueno es saber buscar, como cuando te compras un coche que te vas a los diferentes concesionarios y vas cruzando y te vas diciendo, oiga, usted me regala las alfombrillas, hoy me pone el cassette de tal, porque al final vas negociando, pues con el banco igual, vas a buscar la mejor opción. Por lo tanto, y hay bancos que, por ejemplo, son mucho más reacios a temas de inversores, como puede ser ING o Bankinter, que no juegan, al inversor no juegan. Por lo tanto, están los grandes que si eres un inversor, ¿qué tal? Van a jugar contigo. Estos pequeñitos que están haciendo cositas y quieren crecer en el mercado, que están funcionando súper bien y con números, estamos cerrando al 2,65, 2,85 a 30 años fijo. Muy bien para los tiempos que corren. Lo normal es estar por encima del 3 o acercarte mucho al 4%. Y bueno, es un tema también de volumen, de que también nos conocen, también, bueno, es un tema de repetición del cliente, del perfil del cliente, ¿no? Quién viene o quién no viene. Si vienes de países como China o Rusia, olvídate, no te van a dar ni un euro de financiación y da gracias si recibes el dinero tuyo en la cuenta, porque es probable que hay odiseas para poder llegar a traer dinero de otros países y demás, pero bueno, es conocer el mercado y conocer a qué banco puede ser más apto para cada una de las operaciones, ¿no? Si es más particular, si es más... El inversor, ya te digo, tiene la capacidad de poder ir a todos los bancos, que si es menos de 50.000 que se lo empiecen a pensar porque va a ser difícil, de que les puedan dar hipotecas, entonces ya cambia a un préstamo y eso ya destroza económicamente el tema, pero que sobre todo cuanto más fácil le pongas al banco, o sea, Enrique, encuéntrame la mejor financiación, vale, pero en vez del 60, a ver si me pueden dar el 80. Pues, y en vez de poner tanto, Claro, si me empiezas a pedir, ¿qué pasa? Que entonces te va a ser más caro. O sea, no quiero el mejor precio pidiendo el máximo. Si tú dices, no, en vez del 70 voy a pagar, quiero la mitad, el 50. Si le facilitas al banco, probablemente esa cifra hasta te la mejore. Pero no puedes ir a una cifra buena y pedir más, porque te dirá, yo tengo que ganarme la vida con algo, ¿no? Si tú me pones la cosa difícil.